Muy bien, bienvenidos. Gracias por conectarse, gracias por ver estos videos a través de YouTube. Les animo a suscribirse, les animo a ver los videos de principio a fin y realmente va a ser de tu edificación. Es un estudio ordenado, sistemático, con mucha lección. El tema de hoy, tremendo tema, realmente que nos va a ahorrar muchas sesiones psicológicas seguramente. Así que atentos, atentos mis hermanos. Eh, Vamos a comenzar porque hay bastante material que tenemos que cubrir y aprender. El tema, el segmento o el pasaje bíblico que vamos a estudiar el día de hoy es Mateo 6, del versículo 25 al 34. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Dice, la hierba del campo que os es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues dice, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿De acuerdo? Es resaltado ahí, afanéis, no afanéis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Cuando una palabra se repite mucho, ¿ya? Esta es una técnica de hermenéutica, de exégesis, ¿ya? Cuando una palabra se repite mucho, algo nos quiere decir. Definitivamente, el énfasis en este pasaje bíblico es el no afanarnos, ¿no? El no afanarnos. También he resaltado Padre, porque en todo este segmento, en el capítulo 6, habla de Padre, Padre, unas 18, 19 veces se repite la palabra Padre, también el énfasis que tenemos un Padre, ¿de acuerdo? Hay palabras retóricas ahí que están subrayadas, y la importancia está en azul del tema y en morado también resaltando los bloques, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar nuestro estudio. Eh, ya habíamos visto que dice la palabra, no acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones irrumpen y hurtan. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se pegará al uno y menospreciará. Ya hemos visto eso, ya lo hemos estudiado en la clase anterior, les animo a ver si no lo han visto, pero yo elijo a Dios como mi Señor, definitivamente que sí, y le he rendido mi vida a Cristo. Y comienzo a mirar las cosas del cielo, pero podría surgir una pregunta, ¿no? ¿Pero quién cuida de mis necesidades en esta tierra, en este tiempo? ¿De acuerdo? Entonces es una pregunta válida. Entonces el Señor nos manda a lo siguiente: busca primero el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas serán añadidas. Esa es la promesa que nos da el Señor Jesús, y eso es lo que estamos estudiando acá. La preocupación es correcta cuando se enfoca en las cosas correctas. No estamos diciendo que hay que ser irresponsable o indiferente. Hay una preocupación que, por ejemplo, en la misma palabra se usa en Filipenses 2:20, dice, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Es una preocupación sana, ¿de acuerdo? Se preocupa por la iglesia, cómo están, estarán creciendo, estarán estudiando, estarán haciendo sus actividades, su disciplina cristiana, ¿no? Entonces, hay una preocupación sana, ¿de acuerdo? Pero acá, por tanto, os digo, dice nuestro versículo, no os afanéis. O sea, ¿qué quiere decir? Que alguien ya se está afanando. Esa es la intención de los verbos y la regla gramatical en el griego. Dice, ya se están afanando. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Deténganse. Ahí nomás. Ya no sigan afanándose. ¿Ya? Hay un afán, por ejemplo, también cuando hay una preocupación, de repente, en el caso de Lucas 10:41, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y María había escogido la mejor parte, ¿sí? Ahí está en el texto, tenemos, pero Marta estaba afanada, estaba preocupada, estaba en otras múltiples actividades. Y también cuando los discípulos, ¿no? Cuando los discípulos dice, cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios le dará las palabras apropiadas en el momento preciso. No se preocupen, tranquilos.
Si es por la causa de Cristo, tranquilos, el Espíritu Santo nos da sabiduría. Filipenses 4:6. Ya con esto, con este versículo de Filipenses, deberíamos terminar nuestro estudio. Pero dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con toda oración y clamor, dice otra versión, con acciones de gracias. Eso es lo que nos dice, con acción de gracias. Eso es lo que nos dice la palabra, que no debemos estar ansiosos. Tranquilo, deténganse. También dice, es el contexto también dice, deténganse, no se sigan preocupando. ¿De acuerdo? No se sigan preocupando. Acá vemos que la preocupación es por la comida, por la bebida, por el vestido, por la ropa, ¿no? El alimento, el abrigo. Acá surge la primera pregunta retórica, ¿no? Desafiante, la que no esperamos una respuesta porque ya es obvia la respuesta, ¿no? La que hace el Señor pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No? NTV traduce, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? O sea, ¿qué es más importante, la comida, la ropa o realmente tu vida o tu cuerpo, ¿no? Interesante. Si Dios nos dio la vida y el cuerpo, obviamente también nos dará el alimento y la ropa. Así es. Pero soy pobre, ¿no? El Señor está hablando a un público pobre. En medio de él hay gente muy pobre, seguramente con una sola ropa o dos mudas a lo mucho, ¿no? Gente que tenía su sustento prácticamente a diario y lo poco que ganaba de repente se le iban en impuestos, ¿no? En pagar impuestos al Imperio Romano. Entonces, no está fuera de nuestro contexto, al menos desde nuestra perspectiva, ¿no? Hay países definitivamente desarrollados que no es su problema la ropa y el alimento, ¿no? Pero en todas partes, aún los más pobres, dice, el Señor les anima a esforzarse en el reino, el enfoque en el reino. El reino es muy importante, hermanos. Dios, hay el ejemplo de Dios sustentando a su pueblo, a Israel, ¿no? En el desierto. Y ahí está el maná, por ejemplo, ¿no? El maná, Dios les dio maná, todo, Él los alimentó durante 40 años, hermanos. Es la provisión de Dios y la provisión era diaria, ¿no? Ya lo dije en otros estudios, lo vuelvo a repetir, ¿no? Y la provisión que caía del cielo para la mañana era para todo el día, pero no para el día siguiente, salvo el día antes del Shabbat, ¿de acuerdo? Entonces, a ese día sí se recogía doble ración, pero el que quería asegurarse de repente para 2 o 3 días, recogía de más, pero ese que recogía de más se podría. Entonces, eso nos empujaba al pueblo a confiar. Está en Deuteronomio, ese pasaje está en Deuteronomio 8, búscalo en Deuteronomio 8. Por eso el Señor les hizo padecer hambre, pero les sustentó con el maná, ¿no? Para que ustedes entiendan, ¿no? Para que ustedes entiendan que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el pasaje bíblico de Deuteronomio 8:3, si mal no recuerdo, que usa el Señor Jesús en la tentación en el desierto ante Satanás. De ahí sale Deuteronomio. Pero volviendo a nuestro punto, el Señor sustentó a su pueblo en el desierto. Miren qué interesante este dato acá en Deuteronomio 29:5. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestros pies, sobre vuestro pie. ¿Se dan cuenta? O sea, la ropa que ellos tenían, los zapatos que ellos tenían, en su caminar por el desierto, no se avejentó, no se desgastó, ni su ropa ni su calzado, ¿no? Deuteronomio 8 va a decir, ni tus pies se han hinchado, ¿no? Ni tus pies se han hinchado, otra versión dice, ni tus pies han hecho, ampollas. Interesante, muy interesante, hermano. Avanzamos a los siguientes versículos. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Acá viene el ejemplo de la comida. ¿Ya? Acá viene el ejemplo de la comida, las aves. Las aves, interesante. No siembran, no cosechan, no almacenan en graneros, ¿no? Las aves tienen su sustento, salen, buscan sustento, hacen su nido, buscan, llevan sustento, pero no están almacenando, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué interesante porque el padre
cuida de sus criaturas, ¿no? Hay muchos pasajes bíblicos. Acá hay que poner un ojo acá, ¿no? No estamos promoviendo la ociosidad, no estamos diciendo, ah, ya, Dios me va a proveer, me tiro de panza, ¿no? Válgame la expresión y no hago nada. No, no, no estamos promoviendo la ociosidad. Las aves hacen sus nidos, buscan comida para sus polluelos, no están durmiendo ociosamente en el nido. O sea, el Señor provee alimento para las aves, pero no la pone en el nido, ¿de acuerdo? Es Dios quien las alimenta, definitivamente que sí. El Señor cuida de su creación, ¿no? Está el salmista, va a decir, Dios mío, tú que haces los arroyos corran por los cerros y que llenen los ríos en aguas, apagan sus sed las bestias del campo, los burros salvajes, etcétera, etcétera. A las aves hacen en sus nidos en las ramas, la hierba, el ganado, la hierba para el ganado. Se ve la alimentación y la provisión sobrenatural o de forma natural hacia las criaturas, hacia las criaturas. Job, ¿no? Job 38, 41, una de las preguntas que le va a hacer el Señor. Es decir, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios? Te animo a investigar esto de los polluelos de los cuervos. Te animo a investigarlo para que tú entiendas esta pregunta. ¿Ya? Hay mucho por cubrir acá, no lo puedo explicar todo por un tema de tiempo. Ya, el salmista también va a decir, él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman y andan errantes por la falta de comida. Job también está en el salmista, ¿de acuerdo? Esto me hace acordar una historia interesante. Dice que habían dos gorriones conversando en una rama, ¿no? Esta es una fábula, es una parábola, ¿no? Estaban conversando en una rama, viendo a los hombres, ¿no? Caminar apurados, afanados, preocupados, angustiados, nerviosos, ¿no? Y un gorrión le pregunta al otro, le dice, oye, ¿por qué estarán andando así los hombres, ¿no? Apurados, angustiados, afanados, nerviosos, preocupados. Y el otro gorrión le responde, le dice, no tengo la respuesta de forma certera, le dice, ¿no? Pero seguramente no tienen un Padre Celestial que los cuide, así como a nosotros. Interesante, ¿no? Tanto tenemos que aprender de los animalitos, ¿no? Si bien esta es una fábula, una parábola, nos ayuda a entender, ¿no? Porque incluso cuando uno ve, siente o se despierta o amanece el día, ¿no? Los pajaritos que hacen comienzan a trinar, ¿no? Como si alabaran a Dios por un nuevo día que amanece. Nosotros deberíamos levantarnos así también. Acá aparece la segunda pregunta retórica. ¿No vale vosotros mucho más que ellas? ¿Qué está diciendo? O sea, Dios que sustenta a los animalitos, a las aves, los más sencillos animalitos, ¿no son ustedes más importantes? ¿No es el hombre la corona de la creación de Dios? ¿No es el hombre la imagen de Dios? El que viene a Cristo y es una nueva criatura en Cristo y está en Cristo, coheredero con él, no va a ser más importante que las aves. Eso es lo que está diciendo acá el Señor, es un silogismo. En lógica se conoce como silogismo. Esto es así, Dios provee a las aves son más importantes, entonces el hombre es mucho más importante y va a sustentarlo más que las aves. Esa es la lógica que se debe usar ahí. El otro ejemplo es el codo, ¿de acuerdo? Dice ahí, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo era la medida de 45 centímetros más o menos, ¿no? Para nosotros 45 centímetros era un codo, ¿ya? Entonces lo que está diciendo no puede añadir un codo a su estatura. En realidad no se refiere a la estatura. Acá hay que entender como edad, no como estatura, sino como edad. No, entonces no sería un codo hacia arriba, sino un codo hacia adelante. Un codo hacia adelante, o sea, como quien diciendo, no puedes añadir una hora más a tu vida, ¿ya? No puedes añadirle una hora más a tu vida. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, a ver, acá hay unas traducciones. NTV traduce, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Está mucho mejor, ¿no? La traducción del lenguaje actual dice, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Interesante. Esa es una traducción un poco más comprensible, ¿de acuerdo? Eso es lo que se está refiriendo. Esta misma palabra se usa para estatura y se usa para edad también, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que solamente se use para edad, ¿de acuerdo? Se usa para estatura, por eso Reina Valera traduce estatura, ¿ya? Pero en el contexto nosotros tenemos que entender que por más que nos preocupemos y todo lo demás, no vamos a añadir un poco más nuestro tiempo de vida, ¿de acuerdo? Peor aún si nos preocupamos, ¿no? Esa es la idea de este versículo. A veces un tanto oscura, se vuelve un tanto oscura, pero con otras versiones nos ayuda a comprenderla, ¿no? Y también esta palabra en el griego se usa
esto está en Hebreos 11:11, donde dice que Sara, ¿no? Aún a pesar de su edad avanzada, ¿no? El Señor le hizo procrear, le hizo, perdón, concebir, aún más allá de su edad, ¿no? Ahí se usa esta palabra también. Muy bien, seguimos avanzando. 28 al 30 dice, a ver, sobre el vestido. Acá tenemos otro ejemplo. Ahora ya no sobre la alimentación, no solamente, no sobre la vida, sobre la comida, ahora sobre el vestido, sobre el vestido. Los lirios. ¿Qué son los lirios? Son unas flores hermosas. Ahí he puesto unos gráficos, ¿no? Y aparece la cuarta pregunta retórica, ¿por qué os afanáis? El Señor Jesús estaría mirando pues los lirios, ¿no? Y otras flores hermosas seguramente en el contexto geográfico en el que se estaba desarrollando. Entonces su público estaba entendiendo lo que estaba hablando, ¿de acuerdo? Crecen, no trabajan y ni se hacen un vestido, ¿no? Pero Dios les da esa belleza, esa hermosura, lo que han tenido la oportunidad de palpar una flor, una rosa, ¿no? Mejor, no hay terciopelo sintético o hecho por mano de hombre que pueda asemejarse a la textura la textura de una flor, de una rosa, ¿no? Y la hermosura, por ejemplo, un lirio con esos colores, ¿no? No hay una fabricación. Y es más, por eso que ahí va a decir, ni el mismo Salomón, ¿no? El hombre más rico del mundo, no se vistió así. Muy a pesar que Salomón mandó a hacer trajes para sus sirvientes, sus sirvientas, los empleados, todos los que atendían ahí tenían trajes especiales. Él mismo, pues, ¿no? Definitivamente en el contexto oriental y en aquella época, parte de mostrar la riqueza era la ropa, ¿no? El atuendo, mostraba mucho la riqueza. Bueno, eso en la actualidad, de cierta forma o cierto modo, también en otro contexto occidental y actual, entendemos pues también que hay ropa muy cara, muy bonita, de alta calidad, pero muchas veces por las marcas lo único que hacen es buscamos comprar esas marcas o comprar ropas caras simplemente para hinchar nuestro orgullo, ¿no? Hinchar nuestro orgullo, pero ese es tema de otro estudio. Esta es una tareita, apúntala, apunta. Apunta esta tarea, busca por favor y te vas a dar cuenta de la riqueza del rey Salomón y de la riqueza, cómo Dios lo había bendecido con sabiduría y con riqueza, ¿no? Y ahí en estos dos textos vas a encontrar la riqueza de Salomón. Y hay otros textos que hablan sobre las comidas que hacían, ¿no? El lirio, el vestido de la hierba, hoy es y mañana termina en el horno, o sea, se seca y a veces esto se usaba como combustible para poner en los hornos, ¿no? No en los hornos que tenemos ahora nosotros eléctricos, en los hornos de barro, ¿no? Con leña. Y había un fuego interno y cuando se quería poner un fuego en la parte normal, pero había un fuego que se hacía en la parte interna y ahí se ponía como esta hojarasca, ¿no? Para avivar el fuego, para que haya un calor extra ahí. Entonces se quemaba, ¿no? Imagínate, la belleza de una flor, de un lirio, terminaba siendo quemado. Y esto, hay mucha riqueza en esto. Muestra el cambio de la vida, ¿no? A veces lo temporal de esta vida y la comparación que hace y lo dramático que es. Por ejemplo, el salmista, por ejemplo, dice, ¿no? No te inquietes a causa de los malvados ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba, dice, pronto se desvanece, como las flores de primavera, pronto se marchitarán. Interesante. Y ahí nos trae de contexto lo que el Señor está hablando. Y así hay otros pasajes bíblicos, ¿no? En el caso de Isaías, por ejemplo, 40:6-8, una voz dijo, grita, y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo, la hierba se seca y las flores se marchita bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Pedro va a tomar ese mismo texto, ¿no? Santiago 1:10, este pasaje es interesantísimo. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humilla, pues las riquezas duran muy poco, son como la flor del campo. Interesante esto porque muchas personas eh,
adineradas o que han tenido bastante dinero y han vivido una vida esplendorosa, con autos de lujo, casas, casas de playa, con unos diferentes tipos de lujos, viajes, diversión y todo lo demás, han sido humillados por el Señor. Y esa humillación les ha valido que conozcan al Señor. Muchas de esas personas, al ser humillados, han conocido al Señor y se han acercado al Señor. Por eso es que es difícil que un hombre rico entre en el reino de los cielos, dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los ricos que permanecen ricos y en su autosuficiencia, en su orgullo, en su arrogancia, no conocen al Señor. No quieren acercarse. ¿Por qué? Porque son autosuficientes, confían en su dinero. En cambio, el rico que ha sido humillado, sí le ha valido, ¿no? Le ha valido. Pero bueno, hay mucha riqueza. Otra pregunta más. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Interesante el Señor, ¿no? Hombres de poca fe. Una cosa es mirar las cosas materiales, la provisión del Señor con ojos de fe, ojos de confianza. Y otra cosa es mirar las cosas materiales con el esfuerzo humano, tratando de asegurarme, tratando de acaparar, tratando de asegurar mi futuro, se dice normalmente, ¿no? Tratando de obtener más riquezas y en ese afán pierden su matrimonio, pierden el amor de sus hijos, pierden la salud, etcétera, etcétera. Por eso que los ojos de fe son diferentes a los ojos del inconverso. Los ojos del creyente ven las cosas materiales de una forma y los ojos del inconverso ven de otra forma. ¿De acuerdo? Eso hay que entenderlo acá. Cuando dice hombre de poca fe, no está diciendo que no tienen fe. Dice que tienen fe, pero su fe es deficiente y se parece muchas veces a nosotros. ¿Por qué? Porque donde hay miedo, no hay fe. No son compatibles. Cuando el miedo entra por la ventana, la fe se va por la puerta. No pueden estar juntos. O tienes fe o tienes miedo. ¿De acuerdo? La preocupación y la confianza no van juntas. Preocupación y confianza no van juntas. O confías en Dios o no. Eso es lo que está. Cuando dice no afanéis, esta palabra afanéis en el original también significa dividir o dividido. Cuando uno se afana está dividido. Claro, yo creo en Dios, pero estoy preocupado. Entonces no hay congruencia. ¿Ya? No hay congruencia. O crees, confías en Dios, o estás preocupado o en ansiedad. ¿Sí? Eso hay que entenderlo. Y acá una pausa, porque muchas veces los creyentes están en esos devaneos mentales, ¿no? De decir, así, pero dice que ya la economía ha caído. Sí, ¿ha caído? Por supuesto que sí. ¿Ha afectado a todo? Sí, ha afectado. Sí, pero dice que va a venir otra hambruna, se viene otro virus peor y todos los cristianos comienzan a temblar y comienzan por las redes sociales, por el grupo de WhatsApp a disparar. Pum, 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 que esto, que aquello, que el virus, que el profeta, que la niñita recibió una revelación, que Dios le ha hablado, que Dios le ha hecho soñar y comienzan a disparar alocadamente mostrando su inseguridad. Un creyente no puede vivir inseguro. Yo recuerdo en uno de los grupos de WhatsApp, ¿no? Había una hermanita que despotricaba, disparaba, llegaban los mensajes que le llegaban, seguramente, pum, los reenviaba y lo enviaba al grupo, mostrando su inseguridad, su angustia, su miedo, su falta de confianza en Dios. ¿Cuál es el problema? Vamos a morir, algún día vamos a partir de ya sea por un virus o por otra causa, vamos a ir, unos antes que otros. La pregunta es a dónde vamos a ir. ¿Tú sabes a dónde vas a ir? Entonces, ¿por qué te asustas? Cuando alguien, si tuviéramos que salir, si tuviera que decir quiénes son los voluntarios para ir a atender a las personas que se están infectando con virus, ¿quién sería? Los cristianos deberían ser los primeros en ir. Así es. Así debería ser. ¿Y hay antecedentes de esto? Por supuesto que sí, en la peste negra. Investiga un poquito de los cristianos en la peste negra. En la peste negra no había vacuna, no había ivermectina, no había nada de esas cosas. El que salía sabía que se enfermaba y seguramente iba a morir. Pero aún así los cristianos salían a atender a las personas que estaban muriendo en las calles. Aún a costa de infectarse y morir seguramente. Algún día vamos a partir. ¿A quién debemos tener miedo? ¿Al que mata el cuerpo? ¿O al que mata el cuerpo y el alma en el infierno? Eso dice la palabra.
Entonces, por eso, hermanos, por favor, tranquilos. ¿Vendrá otra hambruna? ¿Vendrá? Por supuesto, seguramente las cosas se van a poner más. Se van a poner mucho más peores, mucho peores, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, miedo y fe no van juntos. No estemos divididos. O confiamos en el Señor o no confiamos. No podemos ser cristianos mediocres, ¿de acuerdo? Avanzamos. No afanéis entonces, no nos afanemos, no nos preocupemos, no estemos en ansiedad. Las aves, los lirios, ahí están, las aves, los lirios, ¿no? Los judíos y los gentiles, dice que los incrédulos, ¿no? Los judíos, los gentiles se decía al que no era judío, ¿no? Al que no era, el que era judío o gentiles, el resto del mundo, ¿no? El resto del mundo, el resto de la gente, el resto de las etnias judíos y el resto de las etnias. Entonces, dice los gentiles, los paganos, los inconversos, los que no creen, los que no tienen un Dios, no conocen al Dios, ellos se preocupan por estas cosas. Claro, ellos se preocupan, pero un creyente no. Un creyente no. Aparte que los gentiles tenían dioses opresores, indiferentes. Para ellos sus dioses eran malos, tenían que aplacarlos, tenían que complacerlos, tenían que hacer sacrificios humanos, tenían que hacer un montón de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la tercera razón. Uno, la primera, ¿cuál fue? Las aves, las aves. La segunda, los lirios. Se visten, Dios las viste y después terminan en el horno. Y la tercera, porque los gentiles hacen esto. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro enfoque debe estar en la provisión de Dios. Ser responsables y nuestra prioridad como creyentes. Eso, nuestra prioridad es enfocarnos en el reino de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, el creyente, si es rico, no se concentra en su éxito. Y los pobres no se concentran en su desdicha. ¿Por qué? Porque a ambos Dios les está dando el mismo sol, la misma lluvia. Incluso a los creyentes, a los injustos, ¿no? A los malos y a los que no son creyentes. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Colosenses 3:3 dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Estoy haciendo bastante énfasis en el texto que estamos estudiando para luego entender algunas cosas más. No se vaya a entender, de repente te sales ahorita sin terminar de ver el video y vayas a entender, sí, entonces me echo al abandono, me vuelvo irresponsable, me vuelvo ocioso. No se está promoviendo eso. Estamos tratando acá que Dios nos está diciendo que no nos angustiemos, que no nos preocupemos. No nos está diciendo que seamos ociosos ni irresponsables. ¿De acuerdo? Sí, te animo a continuar viendo el video. No es buscar algo que está perdido. Dice, buscar primeramente el reino. No está diciendo que tienes que buscar algo que está escondido, que hay un truco, una charada o algún mapa del tesoro. No. El reino de Dios está aquí. Cristo lo trajo aquí. Ya está aquí. Y tú puedes ser parte de eso si le rindes tu vida a Cristo. Si tú le has rendido tu vida a Cristo, entonces eres parte de este reino y comienza a vivir como un digno representante de ese reino. Confiado en el Señor. No te comportes como los paganos, como los gentiles, que tienen miedo del futuro, se angustian, se estresan, se afanan, tienen miedo. Hay un temblor y todos salen despavoridos. ¿Por qué? Porque no saben a dónde van. Por eso se angustian, por eso ¿no? Cuando cae la bolsa de valores, baja el dólar, se angustian. ¿Por qué? Porque creen que su confianza está en el dinero. Esa es la diferencia entre el creyente, cómo ve el éxito. ¿De acuerdo? No estamos haciendo un llamado a la pobreza, ni estamos diciendo que hay que irnos a la prosperidad. Hay que ser administradores, mayordomos de las cosas que nos da el Señor. Fieles, fieles. ¿De acuerdo? Pero nuestra prioridad debe ser el reino. ¿Qué quiere decir? Ya, abandono mi trabajo y me voy de misionero. Si no es tu llamado, no. Dios, cada uno le da un propósito de vida. Algunos los llama a ser misioneros y le da un corazón misionero. Y si tienen que ir a arriesgar su vida, y van. A otros nos llaman a hacer otra cosa, a otros nos llaman a hacer otra cosa. Todo, pero el enfoque es el reino. El reino. Cuando el Señor Jesús lees en Hechos 1:2, ¿no? Ahí vemos al Señor resucitado antes de ser ascendido. ¿Qué hace? Les hablaba del reino. El reino es la prioridad, ¿de acuerdo? El reino es importante. Uno más para el reino. Tu familiar, tu amigo, tu compañero de trabajo. ¿Ya? ¿Qué debemos buscar entonces? ¿Qué debe ser nuestra prioridad? Buscar el reino de los cielos y hacer su justicia.
y obedecer, buscar estar en el plan, en el centro de la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la palabra, y lo hemos, acá en Mateo, en el Sermón del Monte, lo repite varias veces, en el 5.6, en el 5.10, en el 5.20, en el 6.1. Ahí están los textos, los puedes leer. Y dice que todas estas cosas nos serán añadidas. ¿Qué otra cosa? Ah, el BMW, el carro, ¿no? Los 2 departamentos, la casa de invierno, la casa de verano, la casa de primavera, la casa, ¿no? Entonces, todo eso nos va a traer el Señor, el 4x4. No, 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 no. ¿Por qué lo planteo así? Porque se usan muchas veces estos versículos para sacarlo de contexto. En el contexto que estamos estudiando, ¿qué nos dice el Señor que nos va a dar? Comida, bebida y el vestido, la ropa. Oye, beber, pero beber, yo tengo agua corrida acá, ¿no? Acá Sedapal me lo da, ¿no? El Señor está hablando en un contexto en el cual si no llovía, no había neblina en el Hermón, no bajaba el río, no había lluvia, no había agua. Ese es el punto. Entonces, el Señor provee también agua. Entonces, seamos conscientes de esto. Entonces, estas son las cosas que el Señor nos promete: el sustento, el abrigo. ¿De acuerdo? Así que no os afanéis, no os afanéis. Ya, acá en este versículo cambia la gramática en el griego, en el original, y dice, no comiencen. Ya te expliqué todo. Entonces, no comiences. Estabas comenzando, paraste. Ya, acá, de ahora en adelante, ya no comiences a afanarte. No te comiences a angustiar. No te comiences a preocupar por el día de mañana. ¿Ya? El día de mañana traerá su propio afán, pero hoy día tienes problemas que resolver y que afrontar en confianza con el Señor. Mañana será otro día y tendrás que afrontarlo como tal. Así son. Cuando a Pedro, ¿no? Pedro lo toman prisionero, ya habían matado a Jacobo, lo habían decapitado, Pedro está prisionero y seguramente al día siguiente también lo iban a decapitar. Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. ¿Irresponsable? No, confiado en el Señor. Otro ejemplo, Daniel. Daniel, claro, ¿qué hizo Daniel? Se puso a orar cuando estaba el edicto, él oró como solía hacerlo siempre, con esa convicción. No me importa si me mandan al foso de los leones. Y él oró y ya sabemos lo que pasó, nos mandaron al foso de los leones. Lo tiraron a Daniel ahí, al foso de los leones. Pero el rey que era su amigo, dice, léelo por favor, Daniel 6, ¿no? ¿Qué dice que el rey? No pudo dormir, se le fue el sueño. Y seguramente Daniel estaba en el foso, estaba tranquilo. Por eso que sabe, el Señor envió su ángel, el cual cerró la boca a los leones. Estaba tranquilo. Esa es la confianza que debe tener el creyente. ¿Es fácil? No, pero comencemos. Por eso dice, te estabas angustiando, detente. ¿Estabas ansioso? Detente. Ahora, ¿qué dice? No comiences. Ya no te afanes. Tranquilo, déjalo mañana. Déjalo mañana. A veces estamos como dijo un teólogo, estamos crucificados entre dos. Estamos crucificados con el pesar del pasado, el pesar. Estamos cargando el peso del pasado, ¿no? Y estamos con la angustia del futuro. La angustia del futuro, y no vivimos bien el presente por estar en la angustia del pasado, ¿no? Perdón, el pesar del pasado y la angustia del futuro. Y vivimos un mal presente. Tranquilo, dale la gloria al Señor en todo lo que hagas, en lo mínimo que hagas. Ya sea que comas o que bebas, dale la gloria a Dios. Hazlo como para el Señor. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Seamos débiles, seamos fuertes, seamos ricos, seamos pobres. Miremos a la cruz. Tú eres débil, soy débil, hermano. No sé, no es fácil para mí, no es fácil para mí, pero no es fácil para mí. O eres fuerte, igual, mira la cruz. Eres rico, o eres pobre, mira la cruz, ¿ya? Desarrollemos gratitud, eso es lo que debemos hacer, desarrollemos gratitud, ¿ya? Afrontemos los problemas con sabiduría de lo alto, busquemos sabiduría. Uno está diciendo que no vamos a tener problemas, tenemos problemas, hay situaciones que afrontar, sobre todo las materiales, ¿no? Las emocionales, ya está diciendo el Señor. Por eso que tú puedes tener todo el dinero y siempre vas a tener ese vacío existencial. Pablo, ¿qué le dice a la iglesia en Filipo? Les cuenta y le dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, le dice. Humildemente y también sé tener abundancia, dice Pablo. En todo y por todo estoy enseñado, ¿ya? Ahí he practicado, me acomodo en los dos. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad.
Ese es el contexto material en el cual sale Filipenses 4:13, el famoso versículo, que lo espiritualizamos, pero el contexto es material. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo abundancia, gloria a Dios, ahí estoy con Cristo. Y tengo carencia, gloria a Dios, porque Él me fortalece. Cualquiera sea mi situación, Él me fortalece. Él me da la fuerza. No es mi propia fuerza de voluntad, no es mi fuerza de carácter. Es la fuerza de Cristo en mi vida. Porque por mí fuera, ¡prum!, me derrito como un helado en verano. Pero es la fuerza de Cristo la que me ayuda. Por eso yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces las personas, los creyentes, los hermanos, dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sus piernas están temblando de miedo. Están ansiosos, pero todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces no lo puedes todo en Cristo que te fortalece. Debes fortalecerte realmente en Cristo. ¿Es fácil? No. En el Espíritu es fácil. ¿Cómo tenemos que aprender a vivir? Contentamiento, contentamiento. La ansiedad, lo contrario de ansiedad es contentamiento. Y lo contrario de contentamiento es la ansiedad, el afanarse. ¿Ya? Por eso que Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Y nos dice a nosotros la palabra de Dios. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿De acuerdo? Algunas conclusiones rápidamente. El Señor está hablando de una población pobre también, al igual que ahora nosotros. El Señor advierte de no hacernos riquezas en esta tierra, de no preocuparnos por ellas. Si tenemos riquezas, hay que mandarlas al cielo. Hay que aprovechar e invertirla en el reino y que se vayan al cielo. ¿Ya? Y si tengo esa gracia, no me preocupo, tranquilo, no me preocupo. ¿Por qué? Porque esto me puede llevar a codicia, a avaricia, a hacer del dinero mi amo. A hacer del dinero. Yo tengo que hacer que el dinero sea y trabaje y funcione para los propósitos bíblicos. Ahorita les voy a dar yo algunos propósitos, bíblicamente. Cuidado, cuidado. Acá hay un cuidado, ¿ya? ¿Cuál es el cuidado? De no ir al otro extremo de la irresponsabilidad, ¿no? De vivir, vamos a orar todo el día, ¿no? El Señor nos va a proveer. No hay que espiritualizar, no hay que espiritualizar. Este es una orden para los haraganes, para los ociosos. ¿Qué nos dice Proverbio? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mira sus caminos y sé sabio. La cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco los brazos para reposar. Así vendrá tu necesidad como un caminante, con tu pobreza como un hombre armado. ¿Qué puedes hacer en tu hombre armado? Nada. Entonces, pero si tú estás atento, estás diligente, no va a pasar eso, ¿no? Es interesante porque no nos van a veces somos pendulares los cristianos, ¿no? Somos literales cuando nos conviene, ¿no? Ah, ya, dicen, no hay que afanarme, me tiro la mona, me voy a descansar, me vuelvo un ocioso. No, no está diciendo eso. El otro extremo es ya, tampoco ahorro, ¿no? Mira, José, ¿no? José le da un consejo a Faraón, le dice, no, hay que almacenar porque se viene una hambruna. Por supuesto que hay que almacenar, hay que proveer, hay que buscar una provisión para hacer frente a la hambruna. Y bueno, ¿qué dice 2 Corintios? Porque no están obligados a atesorar a los hijos para los progenitores, sino los progenitores para los hijos. O sea, sí, o sea, somos los padres los que debemos dejarle algo a nuestros hijos también. No estamos diciendo que hay que decir, ya, al abandono lo dejamos a nuestros hijos. No, hay que dejarles algo también para que ellos puedan seguir, pero que hay que enseñarles. A mí me da mucho gusto esas historias de los grandes empresarios, estos hombres que alguna vez, bueno, que tienen mucho dinero, agarran a sus hijos y los ponen a trabajar como obreros en sus fábricas. O sea, no le dan en la gerencia, ¿no? El director, ¿no? El jefe director, no. Los mandan a trabajar como obreros, que aprendan. Los mandan a estudiar y abajo, a limpiar baños, a barrer, a ordenar, a llevar los documentos. Ahí que aprendan. ¿Por qué? Tienen que aprender. Es interesante esto. Es un buen método. Cuando se da de lleno a los hijos, no valoran. No, ya cómprale, ya quiere. No, hay que darle. A mí no me dio. Hay que enseñarles a valorar a nuestros hijos. Esa manzana que te vas a comer, agradécele a Dios. Porque Dios ha hecho posible que esa manzana esté en nuestra mesa y tú te la vas a comer. Agradécele a Dios por esa manzana. Hay que enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos con el Señor.
¿De acuerdo? Entonces, el Señor no está diciendo que un cristiano no puede ser empresario. Por supuesto que sí. Ahí tenemos a la mujer virtuosa, ¿no? Ahí está Proverbios 31, 18. Tenemos que leer todo 31. Después del versículo 10 está la mujer virtuosa. Dice que esta mujer ve, acá está, en este Proverbios 31, 18, dice, ve que van bien sus negocios. Es una mujer hábil, trabajadora, le hace ropa a sus hijos, a su familia, ve sus negocios, ve por su criada, ve la agenda de su casa. Léanlo, hermano, en otras versiones que no sea Reina Valera para que ustedes realmente se den cuenta de la riqueza que tiene este pasaje. Y él está hablando de las mujeres, ¿ah? Está hablando de las mujeres. Y muchos hombres deberíamos tomar también las lecciones que están ahí. Ve que van bien su negocio, dice, su lámpara no se apaga de noche. Uy, acá me perdí. ¿Qué quiere decir su lámpara no se apaga de noche? No entiendo. Está en el contexto hebreo. Los judíos en su casa, las casas que eran, eran pobres, no tenían mucho, no tenían para el aceite, ellos apagaban en la noche su lámpara, su mechero, ¿no? Lo apagaban. Pero las casas que dejaban su luz, su lámpara prendida en la noche, quería decir que en esa casa había ingresos, era una casa pudiente, o sea, había dinero, había riqueza, había buena administración. Eso es lo que dice, por eso dice que esta mujer, su lámpara no se apaga de noche. ¿Ah? O sea, había ingreso, había para comprar el aceite. Es tanta riqueza que hay en la escritura, ¿de acuerdo? En la escritura hay muchos ricos también. Abraham, por ejemplo, ¿no? Abraham era amigo de Dios. Job, ¿no? Job era rico, lo perdió todo. El Señor después lo bendijo con el doble. José de Arimatea, y así podríamos hacer todo un estudio. Vamos terminando. Cuidado con el ídolo del materialismo. ¿Qué busco yo cuando trato de almacenar, de hacerme rico, de buscar mucho dinero, etcétera, abultar mi cuenta bancaria? Seguridad, porque eso me da tranquilidad. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Autoestima también, me siento mejor. Mi valor personal, ¿de acuerdo? Me siento con poder, me da independencia. Y también los placeres, pues, ¿no? Quiero viajar, quiero conocer, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Eso está mal. No, el Señor también bendice con esto, hermanos. También bendice, por supuesto que sí. Por eso que hay hermanos que son ricos, hay hermanos que son pobres, hay hermanos que están luchando con sus finanzas, hay de todo, en todo contexto. Hay cristianos artistas, hay cristianos en la política, hay cristianos para que sean luz y sal, para eso es. ¿De acuerdo? Y el Señor nos bendice con cosas materiales también, por supuesto, pero sería mejor enviar esas riquezas al cielo. Porque si no nos estaríamos pareciendo a los gentiles, ¿no? ¿Qué decía la palabra? Ellos qué decían en su contexto, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir, ¿no? O a veces hay un dicho popular también, ¿no? Que dice, lo comido, lo bebido, lo divertido, lo gozado, eso me llevo a la tumba. Dice, no, te lo llevas a la tumba, vas al infierno te lo llevas. Todo ese placer, todo ese gusto, te lo llevas al infierno. Hay que tener cuidado con eso. El salmista, ¿qué va a decir? Así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor, pues al morir no se llevan nada consigo, sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza no comprende, morirán, y al igual que los animales, al igual que los animales. En la escritura encontramos tres propósitos para las riquezas. La primera es proveer para la familia y no ser una carga para ellos. Ahí está primera de los tesalonicenses. Ahí está. Apunta estos versículos, por favor, que quede como tarea para ti. Acá hay más versículos que hablan sobre eso. El siguiente propósito, ayudar a los necesitados, especialmente a los hermanos en Cristo. ¿Ya? Ahí está Pablo levantando una ofrenda, ¿no? Los hermanos, esto es bien emotivo, hermano. Esto es emotivo. Esto es emocionante. Sígueme, por favor, para entender y métete en el contexto. Dice acá Romanos 15, del 25 al 27, pero antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de ahí. Pablo estaba levantando una ofrenda. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo, juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Ellos que en su pobreza también, los Filipo, Macedonia, Berea, Corinto, toda esa gente todos los hermanos estaban levantando una ofrenda para llevarla a Jerusalén, a sus hermanos en Jerusalén que estaban pasando necesidad. Y dice, lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia,
por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que produce Dios en un corazón renovado en Cristo. Gratitud, gratitud. ¿Qué estaban diciendo las iglesias que estaban fuera de Jerusalén? ¿No? Ya la iglesia se estaba expandiendo, Pablo había levantado varias iglesias en varios sitios y les estaba contando, ¿no? De la iglesia de Jerusalén, de los que habían guardado estos tesoros, ¿no? Que Dios les había encomendado esa misión, lo habían guardado, ahora esos tesoros estaban siendo esparcidos a todo el reino. La buena noticia, el reino estaba creciendo. ¿Y qué dicen los judíos? Los judíos griegos, ¿no? O los griegos, o los judíos griegos, o los que estaban convirtiéndose a Cristo en otras iglesias, que dicen, oye, lo mínimo que podemos hacer con ellos es ellos nos han compartido las riquezas espirituales, las bendiciones espirituales, la buena noticia, el evangelio. Lo mínimo que nosotros podemos hacer con ellos es retribuirlo, al menos económicamente, con cosas materiales. Eso es lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Lean, por favor, ahí está, siempre pongo Efesios 4:28, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Ahí hay más pasajes bíblicos, te animo a apuntarlos. Congelas el video y escríbelos. Y el tercer motivo bíblico está en la escritura, es apoyar la obra de Dios, ¿de acuerdo? Con la expansión del reino y el evangelio. Eso es. Por ejemplo, 1 Corintios 9, 13, 14. ¿Quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿De acuerdo? Este es un pasaje amplio, pero Pablo está defendiendo su apostolado y está llamándole la atención a los corintios. Es más, Pablo va a trabajar ahí para no pedirles dinero, ¿no? O para recibir dinero de ellos, para no ser gravoso y darles qué hablar a esta iglesia. ¿De acuerdo? Esta iglesia tenía todos los dones, pero era una iglesia inmadura. Ahí Filipenses también, ahí cuando escribe a los filipenses, ustedes me han enviado ayuda, ¿no? Y siempre me han enviado ayuda, dice Pablo. Los filipenses, una iglesia pobre, hermanos, siempre estaban pendientes de Pablo. Una y otra vez, lean este pasaje bíblico en Filipenses, una y otra vez. Cuando Pablo escribe a los filipenses, después de esto, lo escribe después de 10 años. ¿Qué quiere decir? La iglesia en Filipo, que contribuye a la ofrenda para los pobres, la iglesia pobre en Jerusalén, ellos seguían ministrándolo a Pablo, ¿no? Yo me imagino decir, ¿dónde está Pablo? Pablo está en Éfeso. Ya, ¿quién puede ir? Llévenle esta ofrenda a Pablo. Y le llevaban una ofrenda a Pablo. Claro que sí, claro que sí. El mismo Señor Jesús, la Escritura dice que había unas mujeres que apoyaban económicamente el ministerio del Señor Jesús acá en esta tierra. ¿Ah, lo sabías? Te animo a buscarlo. Bueno, vamos terminando. Cambiemos entonces nuestra preocupación recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Acordémonos, el Señor ha sido fiel. Tú en tu contexto de vida eres creyente, desde que conoces al Señor, estoy seguro que el Señor ha sido fiel contigo. Incluso antes de conocerlo, te ha preservado, te ha cuidado, hasta ahora que vives para Él. Y agradezcámosle por esto confiadamente, por su cuidado. Confiemos en el Señor, ¿de acuerdo? Hagamos nuestra parte, hagamos nuestra parte. Recuerdo siempre la lección de uno de mis profesores, decía, hermanos, por si acaso la obra es así, una mano en la Biblia y la otra en la pala, ¿de acuerdo? No debemos aceptar obreros ociosos, uno en la Biblia y otro en la pala, ¿de acuerdo? Siempre hay formas de generarnos ingresos, seamos diligentes, ¿de acuerdo? El Señor no vacía la comida de las aves en el nido, las aves están hiperactivas, buscando, van, vienen, buscan, salen, ¿de acuerdo? Cogen lo necesario, buscan lo necesario. Las únicas veces que engordan las aves es cuando están en una jaula, ¿no? Y les damos de comer demasiado. Muy bien, amados. Termino este estudio con este pasaje bíblico de Isaías, ¿no? Que tiene mucha relación con nosotros.
tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Confía en Jehová. Siempre confía en Él. Siempre, porque Él es la fortaleza en cualquier tiempo. Eso es lo que dice este pasaje. Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.